Ahí sí ya, sí, ahí sí hasta yo me escucho. Buenos días, hermanos y hermanas, es un gusto el poder visitarles, gracias la invitación que Sebastián y la iglesia me ha hecho a mí y a la iglesia Cristo Vive. Como ustedes conocen y como Sebastián lo decía, somos una iglesia hermana, nosotros estamos ubicados en el sector de El Labrador, justo en la parada del Labrador del metro de Quito, donde está ahorita bloqueado, ¿sí? La Isaac Albéniz está bloqueada, así que ya conversamos con Sebastián, no hay cómo ir por ahí. Y justamente de la Isaac Albéniz, una callecita hacia el sur, que es Las Retamas. Ahí estamos ubicados nosotros y es siempre un gusto el poder compartir y el poder estar aquí en San Marcos. Gracias porque hoy podemos abrir la palabra del Señor y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 hasta el 36. El tema de hoy en la mañana sobre el cual vamos a hablar es la transfiguración. Un tema muy importante, un tema muy profundo, un tema que realmente desde quien les está hablando impacta y llega a cada una de nuestras vidas. Pero antes les invito a que podamos orar y poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Padre Santo, gracias te damos por este día, gracias Señor por este momento en que tú nos permites estar en tu casa. Pedimos, oh Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú estés con cada uno de nosotros, que tu palabra llegue a cada uno de nosotros directa y personalmente, que tu palabra a través de tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros, que todo lo que se hace, todo lo que se haga, lo que se diga desde este púlpito en esta iglesia vaya encaminado únicamente a darte la honra y la gloria a ti que eres el único ser que se la merece. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Les invito a que, como les decía, hermanos, tengan abiertas sus Biblias en Lucas capítulo 9, del 28 hasta el 36. Como yo soy invitado, entonces, hermanos, tuve que buscar desde antes, pero vamos a leer todos juntos. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 36. Leo el versículo 28, ustedes el 29 y así llegamos hasta el 36, es decir, de una forma alternada o antifonal. Dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Leamos todos el 36, por favor. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Tomen asiento, por favor. Como les decía, yo soy invitado también en esta mañana, invitado por la iglesia, invitado por el Señor para poder estar aquí compartiendo la palabra. Y obviamente, Sebastián me dijo, el tema hoy es Lucas 9 del 28 hasta el 36, pero debí yo, para poder venir esta mañana, leer qué es lo que estaba un poco antes. Entonces tomé desde el versículo 18, si ustedes pueden ver en sus Biblias, hasta el versículo número 27. No voy a hablar de esos versículos, sino únicamente muy rápido. Y en el versículo 18, 19 y 20 se puede ver que hay una confesión, una declaración muy importante de Pedro. ¿Qué es lo que él dice? ¿A quién se refiere él? Al Señor Jesucristo. Y él dice aquí en Lucas, Él es el Cristo de Dios. En Mateo se registra la frase más extendida. Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, esta es una parte muy importante, hermanos, para poder entender los 3 evangelios, los 4 evangelios también, para poder comprender por qué es la importancia de la presencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Luego, del versículo 21 hasta el versículo número 27, el Señor Jesucristo empieza a hablarles, preparándoles o anunciándoles una vez más que Él iba a morir. Y esto, poniéndonos en los zapatos, ¿sí?, de los apóstoles en ese tiempo, de los discípulos, era un tanto como que no lo esperaban, porque ¿cuál era la expectativa del pueblo judío? Incluso hasta de los mismos apóstoles. El Mesías prometido, pero ese Mesías que iba a ser un Mesías que iba a través de la fuerza de la revolución dar la libertad al pueblo. Cuando el Señor Jesucristo vino y demostró que lo hizo de una forma totalmente distinta, totalmente contraria a lo que ellos pensaban. Pero en los versículos 21 y 22 estaba el Señor Jesucristo preparándoles otra vez para su muerte. Pero algo que es muy importante siempre de ver, hermanos, y de tener en cuenta, cuando el Señor Jesucristo habla de su muerte, ¿con qué la enlaza Él siempre? Con su resurrección. Por eso es que siempre el Señor Jesucristo habla de que Él va a morir, pero Él va también ¿a qué? A salir victorioso sobre la muerte a través de su resurrección. Si ustedes revisan los pasajes en donde el Señor Jesucristo habla sobre su muerte, van a ver que está encaminado hacia su resurrección. Del versículo 23 al 26 habla de algo que seguramente ya lo predicaron aquí, pero que es muy interesante. Si nosotros nos avergonzamos del Señor aquí en este mundo, ¿qué pasará con el Señor cuando estemos delante de su presencia? Él también se avergonzará de nosotros. ¿Queremos estar en esa posición? ¿Nos gustaría estar en esa situación? Creo que ninguno de nosotros. Por eso entonces es el llamado a no avergonzarnos del Señor, sino más bien a dar nuestra vida para servirle, honrarle y glorificarle a Él. Y es así entonces en donde quiero llegar ya al versículo número 27. Porque este versículo 27 enlaza con el pasaje de la transfiguración. Si usted lo tiene en su Biblia, dice así: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Sabe que Simón Pedro, apóstol, él interpretó para nosotros este versículo? Él vio el reino. ¿Dónde lo vio? Porque Pedro estaba en ese monte y fue testigo presencial y ocular de lo que sucedió allí. Está en el pasaje, pero más aún está explicado en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 hasta el 18. Si me acompañan, hermanos, para que podamos corroborar lo que está diciendo aquí Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 16 hasta el 18. ¿Lo tiene mi hermano? ¿Lo tiene mi hermana? Ok. Mire lo que dice. Pedro nos lo cuenta y nos lo dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces, Simón Pedro vio, Simón Pedro estuvo ahí presente, y por eso es que Él nos está diciendo esto. Ahora, ya llegamos al versículo 28 de la transfiguración, y este pasaje realmente es tan profundo que en 45 minutos, una hora que tal vez puede ser que estemos aquí, no alcanzamos a abordar todo lo que podemos encontrar en este pasaje, ¿sí? Principalmente porque es una de las manifestaciones especiales que el Señor Jesucristo hizo sobre Él mismo. Y empieza el Señor Jesucristo mostrando su gloria inherente, es decir, su gloria propia,
su gloria que siempre estaba unida a Él, que no podía separarse. Y eso lo vemos en los versículos 28 y 29. Dicen así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y salió al monte a orar. Miren qué importante, la oración. Yo creo que ustedes aquí deben haber hablado mucho sobre la oración. Estoy seguro que deben haber hablado sobre la oración. Deben haber hecho mucho énfasis sobre la oración. Y miren aquí, cuando va a suceder algo extremadamente importante, ¿qué fue lo primero que hicieron? Orar. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia. Ese es el llamado que tenemos como familias. Ese es el llamado que tenemos como individuos. Que todo lo que hagamos lo pongamos primeramente en oración a nuestro Señor. Los planes, proyectos, programas, actividades que nosotros queramos llevar adelante, tenemos primeramente que ponerlas delante del Señor. A veces nos lanzamos. Esto me parece interesante. Esto me parece bueno. Esto creo que sería algo importante que podemos hacer en la iglesia. Pero lo estamos llevando delante del trono del Señor. Lo estamos poniendo delante del trono del Señor. Por eso es que muchos ministerios, muchas actividades nacen y ahí mismo se caen. No pedimos la sabiduría al Señor. Creemos en nuestra sabiduría y creemos que podemos hacerlo nosotros. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba yendo al monte para transfigurarse, empezó, ¿qué cosa? Orando. ¿Sí? Algunos dicen que es el monte Tabor. No menciona en ninguno de los 3 pasajes donde se encuentra, dicen que es el monte Tabor. Pero no es la parte importante aquí ver qué monte es y qué significa de todas las cosas, sino qué es lo que el Señor Jesucristo, ¿por qué el Señor Jesucristo se transfiguró? Ahora, si usted ve, aquí no utilizó la palabra transfiguró. Y cuando me dio el tema Sebastián, yo estaba buscando y digo, ¿y aquí en dónde está? Pues solamente en Reina Valera dice la transfiguración. Sabemos que los títulos que están en la Reina Valera, quienes utilizamos Reina Valera, no son inspirados, ¿sí? Ni tampoco las divisiones de los versículos, ni los capítulos, ¿no es cierto? La Biblia era de corrido. Pero tenemos estos, ya, decía la transfiguración, dice que su apariencia o la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Dije, aquí problemas, pues. ¿Y ahora en dónde está la palabra? Entonces me fui a buscar y obviamente, si usted busca los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los sinópticos? A Lucas, Mateo y Marcos. Entonces, si usted busca en Mateo 17:2 y en Marcos 9:2, ahí sí dice que el Señor Jesucristo se transfiguró. Ahora, ¿qué significa esta palabra transfigurar? O que se transfiguró. Proviene del griego, esta palabra creo que sí la vamos a entender y la hemos escuchado. Metamorfom o metamorfosis. Esa palabra sí la hemos escuchado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto ya lo entendemos de una mejor manera. El mejor ejemplo de una metamorfosis es la experiencia de la oruga, ¿no es cierto? Cuando se introduce en un capullo y luego sale como una bella mariposa. Creo que todos podemos o hemos visto este ejemplo. Y es lo que podemos entender de mejor manera como lo que es una metamorfosis. Ojo, no es que digo que el Señor Jesucristo hizo eso, ¿no? Pero es para que podamos entender este concepto de la transfiguración. Ahora, la transfiguración, mire, no fue un poder que el Señor Jesús recibió, sino fue una revelación de su gloria preexistente como la segunda persona de la Trinidad. El propósito de la transfiguración del Señor Jesucristo era mostrar su deidad a sus discípulos. Y es interesante notar, ¿quiénes estaban con el Señor Jesucristo? Pedro, Juan y Jacobo. Los discípulos le habían visto al Señor Jesucristo en su cuerpo humano, pero ese momento, ellos 3 que estaban ahí, tenían ya una mayor conciencia de la divinidad del Señor Jesucristo, aunque no pudieron llegar a comprenderla plenamente. Incluso nosotros, hoy día, no podemos llegar a comprender plenamente la divinidad total del Señor Jesucristo y su naturaleza también humana. El Señor Jesucristo es el único ser que tiene 2 naturalezas, ¿no es cierto? Una naturaleza humana
y una naturaleza divina. El Señor Jesucristo es 100% humano y 100% divino. Por ahí alguien dijo alguna vez, para llegar al 100% es 50 y 50. Entonces alguien decía 50% divino y 50% humano. Error, completamente errados, hermanos. No funciona así. Por eso no entendemos. Somos seres finitos nosotros. No podemos entender la inmensidad del Señor. ¿Cómo es que Él, siendo uno solo, es 100% humano y a la vez es 100% divino? Entonces los discípulos, miren, estando en esa situación particular, especial, vieron esto del Señor Jesucristo, pero aún a pesar de eso, ellos tampoco llegan a comprenderla totalmente. Pero esta manifestación se da precisamente luego de que el Señor Jesucristo, como les mencionaba, iba a anunciar anunció su muerte, iba a anunciar que Él iba a morir próximamente, pero esto les viene a dar ¿qué cosa? Seguridad a los discípulos. Y eso nos da también seguridad hoy a nosotros, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Y nosotros en qué estamos enfocados? En su muerte y, como les decía hace un momento, en su resurrección. Si nos quedamos únicamente en la muerte del Señor Jesucristo, no hemos recibido el mensaje del Evangelio. Si nos quedamos únicamente en la muerte del Señor Jesucristo, no hemos tenido ese encuentro personal que cada uno de nosotros debemos tener con el Señor Jesucristo para llegar a la salvación. Ojo, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que el Señor Jesucristo hace en cada uno de nosotros. Y mientras preparaba la prédica estaba aquí y decía, ¿y por qué el Señor escogió solamente a los 3 discípulos en esta ocasión? ¿Se han hecho esa pregunta? O de pronto mirando el pasaje salta esta pregunta. Bueno, ¿cuántos discípulos eran del Señor Jesucristo? Apóstoles, 12, ¿no es cierto? Muchos discípulos, pero escoge únicamente a 3. Pedro, Juan y Jacobo. Y es interesante, porque aquí también se muestra lo que es esa relación íntima y personal que el Señor Jesucristo tenía con quienes le rodeaban. Es su círculo más cercano el que estaba ahí. Si ustedes ven en otros pasajes de la Escritura, si ustedes ven en otras situaciones que se presentaron, los mismos 3 estuvieron presentes con el Señor Jesucristo. En Marcos 5 del 35 al 42, cuando se llevó a cabo la resurrección de la hija de Jairo, dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Otra vez, los 3. Otro punto importante, estamos entrando en la semana, o lo que se conocía, me acuerdo de Flet que nos estudiábamos, decía la semana de pasión del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Todo ese tiempo que estaba ahí. Un punto culminante, un punto que es preponderante, es cuando el Señor Jesucristo está, ¿en dónde? En el Getsemaní. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en el Getsemaní? Orando también, ¿no es cierto? Los llevó y les convocó otra vez, vamos a orar. En Marcos 14, del 32 al 33, solamente el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Otra vez los mismos 3 que están aquí. Y hay que notar algo interesante. Ellos fueron testigos del glorioso poder de Cristo para resucitar muertos y también estuvieron en momentos cuando el Señor Jesucristo sentía angustia y sentía dolor. ¿Qué es esto, hermanos? Acompañamiento. Estar relacionados con las personas. Podemos saber mucho de la palabra de Dios. Podemos conocernos la Biblia de la A a la Z. Pero ¿qué es la parte fundamental que necesitamos como seres humanos y como cristianos? Acompañamiento. Relacionarnos con las personas. ¿Hay eso aquí en San Marcos? ¿Hay eso aquí en San Marcos? Sí, tiene que ser sí. Porque si es no, estamos en problemas. En la iglesia donde yo me congrego, si no hay esto, ¿qué pasa? La gente se va. ¿Por qué? Porque dicen, es que no me prestaron atención, pero no es que, no es que no me prestaron atención, no es que estamos relacionados con la persona, no es que no estamos, como quien dice, buscando de la persona. Todos vivimos de relaciones.
Y si solamente sabemos la parte teórica y no la ponemos en práctica, somos solo oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Entonces miren cómo aquí el mismo Señor Jesucristo, porque fue Él, como les decía, humano, Él sintió, Él vivió, así como nosotros, ojo, sin pecado, pero Él también tuvo estas necesidades, tuvo estas sensaciones, tuvo estos sentimientos. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por estos momentos? ¿Y cuántos de nosotros no, o a cuántos de nosotros no nos es tan grato cuando recibimos una llamada, cuando recibimos un acompañamiento, cuando recibimos una visita de un hermano de la iglesia? Y a veces parece que hay hermanos que dicen, es que se han olvidado de mí en la iglesia. Es que no me han llamado, es que no me han visitado. Claro que hay hermanos que también los llevan al extremo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero sí sucede también esto, que a veces nos olvidamos. Por eso el trabajo de la iglesia es un trabajo conjunto, no es solamente del pastor, no es solamente de los ancianos, de los diáconos. Todos estamos llamados a trabajar, todos estamos llamados a visitarnos, a exhortarnos, a alentarnos. También, ¿saben por qué estaban presentes 3 discípulos ahí? Porque en Deuteronomio 19:15 se expresa que cuando había alguna acusación por un pecado o por algún asunto, se necesitaba por lo menos 2 testigos. Y aquí el Señor Jesucristo, cuando va a transfigurarse, presenta por lo menos 3 testigos. Era para, en cierta manera, también ir cumpliendo lo que se venía dando en el Antiguo Testamento. Ahora, miren, la transfiguración en primera instancia muestra la divinidad del Señor Jesucristo, pero también muestra su humanidad. Y la transfiguración, de cierta manera, es la meta de cada uno de nosotros también. Cuando se mira al Señor Jesucristo transfigurado en el monte, estamos contemplando exactamente lo que va a tener lugar en el día en que nosotros seamos recogidos de este mundo. En Corintios dice, los muertos resucitarán y los que viven serán transformados. Es decir, también pasaremos por una metamorfosis para que podamos ser llevados a la presencia del Señor. Ya vamos a ver un poquito más sobre esta partecita. Y qué interesante. El resplandor de su rostro y sus vestidos no eran un reflejo externo, sino algo que brillaba, que emanaba, que salía ¿de quién? Del propio Señor Jesucristo, de su divinidad. No quiere decir que una luz, este foco brilló aquí y se le veía así de esta manera, sino salió de su propio cuerpo hacia afuera. Acompáñenme a Hebreos 1, del 1 al 3, por favor. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? ¿Sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es importantísimo reconocer que el Señor Jesucristo es Dios mismo. En el tiempo de la iglesia primitiva había gente, supuestamente cristianos, que decían que era solamente una imagen, ¿no es cierto? Que era solamente un resplandor. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Cuidado, porque hoy en día por ahí hay gente, pulula gente que anda diciendo que el Señor Jesucristo no es Dios mismo, que el Señor Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad, y son tan hábiles que utilizan la misma palabra de Dios
para envolvernos y para incluso hasta tratar de confundirnos. Entonces, mire qué importante que es. Como vemos que en estos dos versículos nos habla de ¿qué? De la declaración de la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora es interesante, como si usted ve, como digo, no hay tanto tiempo, nos lleva por muchos pasajes, pero si usted ve lo que dice de su rostro y de su apariencia, en otro de los sinópticos dice que era blanco y que nadie puede ponerlo tan blanco como lo que estaba manifestándose ahí, por la pureza, por la limpieza, por la santidad que refleja ¿quién? El Señor Jesucristo. Eso le dejo para que lo lea en los otros pasajes sinópticos. Ahora, vamos un poquito más. Leamos el versículo 30 y el 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Quién sabe por qué estaban ahí Moisés y Elías? ¿Tienen una idea por qué estaban ahí Moisés y Elías? Es interesante. Sebastián, me mandaste a investigar, como que no tienes idea cómo estoy preparando este pasaje. Y gracias por hacerlo, gracias por hacerlo. Yo siempre digo, el que está aquí adelante es el que más aprende, el que primero aprende. En una prédica, en un estudio bíblico, en cualquier cosa, el que está aquí adelante es el que primero aprende. ¿Sí? Cuando ustedes estén preparando un estudio bíblico, o están preparando una prédica, van a darse cuenta de eso, porque lo que ustedes están aprendiendo es lo que tienen que luego comunicar a otras personas. Ahora sí, retomemos. ¿Alguien sabe por qué se les llama a Moisés y a Elías? Es súper interesante esto. Moisés era ¿quién? El representante de la ley en el Antiguo Testamento. Y Elías era uno de los profetas más, ¿qué diríamos? Representativos también, de todos los profetas que había. Ahí me fui a buscar, a ver, ¿quién es el profeta más, el más pilas de los profetas del Antiguo Testamento? Decía, por lo que escribió, por lo que dijo, por todas las cuestiones, no. Pero dice, no, Elías era uno de los representantes de los profetas y que daban testimonio de él. ¿Qué simboliza esto que estén Moisés y Elías? Simboliza que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¡Qué importante! Toda la historia de la salvación apunta ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesucristo. Si usted mira el Antiguo Testamento, ¿hacia quién apunta? Hacia el Señor Jesucristo. Y hoy en día, ¿hacia dónde apuntamos nosotros? Hacia el Señor Jesucristo. La cruz, como nosotros lo vemos, es un punto o es un acontecimiento que definitivamente parte la historia de la humanidad en dos. Sabemos que el Antiguo Testamento habla de todas las cosas que estaban veladas, que no entendían totalmente, pero apuntaban ¿hacia quién? Hacia un Mesías prometido. El Nuevo Testamento regresa al Señor Jesucristo y nosotros que estamos en esta época también ya del Nuevo Testamento, regresamos hacia el Señor Jesucristo. Voy a tener que correr un poquito, si no me voy de largo ya. ¿Sí? Mire, es tan interesante. Yo trabajo en una compañía que importamos equipos médicos de laboratorio desde Tokio. Y entonces allá uno dice, utilizan un calendario que es distinto. Pero nos llegan a nosotros las facturas, todas las cuestiones, y vemos nuestro calendario. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que digan todas esas cuestiones, la venida del Señor Jesucristo, la presencia del Señor Jesucristo divide la historia, parte la historia en dos y es el punto central de la historia. Por eso es que nosotros somos unas iglesias presbiterianas, reformadas, cristianas, cristocéntricas. La predicación es ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Cuando empezamos a escuchar esas predicaciones sobre otras cosas, sobre otros temas, sobre otras circunstancias, abramos los ojos, hermanos. Y tengamos mucho cuidado, porque es facilito desviarse. Y a veces empiezan a predicar sobre cosas tan, la prosperidad, que las enfermedades, que si te va bien, que por eso tienes pecado, que esto, que lo otro, que siéntete bien, que no, tenemos que hablar sobre la palabra de Dios. Para eso estamos en la iglesia. Si usted quiere escuchar otras cosas, puede tranquilamente ir a otro lugar. Pero venimos a la iglesia ¿para qué? Para ser instruidos en la palabra de Dios. La ley fue dada a Israel por medio de Moisés
y Elías era un buen representante de los profetas de la antigüedad. ¿Sí? Desde este punto de vista, hermanos, podemos decir que la obra de Cristo se disponía a realizar en la cruz y que tampoco había agradado a los discípulos cuando se la anunció. No les gustó mucho. Y era el cumplimiento de todo lo que el Señor Jesucristo había anunciado, o de todo lo que había sido anunciado sobre el Señor Jesucristo por la ley y por los profetas. Hay un pasaje que a mí me fascina. Y justamente al preparar la prédica, me lanzó a ese pasaje otra vez. Cuando el Señor Jesucristo resucita, Él se encuentra con dos personas en el camino a Emaús, ¿no es cierto? ¿Sí han ido a ese pasaje? ¿Sí lo conocen? Es precioso ese pasaje. Está en Lucas 24, del 25 al 27. Y ahí el Señor Jesucristo les dice algo a estos dos personajes en Emaús. Les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, mire, los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entre en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahí está la importancia de Moisés y de Elías. No es que fueron escogidos así al azar. Otro punto importante es que para entrar en el reino de los cielos, ojo, no para salvación, ya, sino para entrar a la presencia del Señor, se escoge a dos personajes que lo hacen de forma distinta. ¿Cómo entró Moisés al reino de los cielos? ¿Cómo fue llevado ante la presencia de Dios Moisés? Murió. Él falleció. En Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Muchos cristianos hasta el momento pasan de esa manera a la presencia de Dios. Lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no es cierto? Y qué doloroso que es eso, cuando uno siente, cuando uno le pasa eso. Pero nos da la alegría en medio de la tristeza, el consuelo, el gozo de que nuestros seres queridos, cuando han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, estarán en la presencia del Señor, estarán en un mejor lugar que nosotros hoy día. Pero ¿cuál será la segunda forma? Elías fue llevado al cielo sin morir. ¿No es cierto? Miren qué interesante. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo número 11. Si quieren van anotando, hermanos, si quieren alcanzan a buscar, si no yo les voy leyendo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, estaban Eliseo y Elías en ese momento, y Elías subió al cielo en un torbellino. En la actualidad, muchos creyentes, como dije, están entrando en la gloria por medio de la muerte. Y nosotros estamos también expectantes de eso, o expectantes de qué también, de la segunda venida del Señor Jesucristo, y no tener que gustar la muerte. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire qué interesante, qué importante. No fue porque, no. Moisés y Elías. Qué privilegio para ellos estar ahí en esa situación. Qué privilegio para los apóstoles que estuvieron ahí. Pero ¿de qué estaban hablando? Porque se dice que estaban hablando, ¿no es cierto? No estaban solamente ahí presentes. Dice, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿De qué hablaban? Precisamente estaban hablando de la próxima muerte de Cristo. Y mire, el Evangelio no es contrario a lo que dice el Antiguo Testamento, sino el Evangelio confirma lo que dice el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en Romanos 3:21.
Anótelo ahí, yo le voy leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por qué? Por la ley y por los profetas. Hoy en día hay una corriente por ahí que dice, no, el Antiguo Testamento ya, ahí queda. ¿Eso era para quién? Para esa época, ¿no es cierto? Esas leyes, esas costumbres. Incluso algunos llegan a decir, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios. ¿Han escuchado eso? Ese Dios que enojón, ese Dios de ira, ese Dios que malvado incluso llegan a decir algunos. El que sí nos gusta escuchar es el Dios del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de paz, de gozo, de alegría, donde le decimos Padre. Y Dios no es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Es el mismo, pero lo decimos, pero cuando hablamos y abrimos nuestras Biblias, yo he encontrado a veces con cristianos que dicen, esta parte, Señor, sí, esta parte me interesa supremamente. Esta parte sí como que no cuadra, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la palabra? El que me ama, ¿qué hace? Obedece, no solo guarda, sino obedece mis mandamientos. Hay creyentes que dicen, esto sí, en esto sí te quiero obedecer, Señor. Pero en esta parte de acá, está medio complicado obedecerte en esto. Si somos creyentes, si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que obedecerle en todo a nuestro Señor. Podríamos decir, en lo que nos guste y en lo que no nos guste tanto. Pero cuando estamos ya con el Señor, esa parte que no nos gusta ya va a empezar a gustarnos, ya vamos a entender y vamos a servirle al Señor, no por obligación, sino por agradecimiento, con gozo. Problemas en las iglesias cuando la gente viene obligada. ¿Quién está hoy día obligado aquí? Espero que ninguno, por favor, ¿sí? Pero problemas en las iglesias cuando, ay, es que tengo que hacer esto, ay, es que tengo que hacer lo otro, es que yo soy el encargado de la música, yo tengo que estar, me toca, a veces me he encontrado con eso. Y a veces hasta me puede pasar a mí también. Que estoy hecho cargo de un ministerio, que estoy hecho cargo de alguna cosa en la iglesia, me toca hacerlo. Yo le digo, si usted lo piensa, si usted ha escuchado eso, evalúese. Porque aquí en la iglesia venimos para hacer las cosas de corazón, por agradecimiento al Señor. ¿De qué hablaban? Hablaban de la muerte del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ¿cómo funcionaba? El sistema de sacrificios era el sistema de la esencia legal de Moisés, o del sistema de Moisés, ¿no es cierto? Para poder llegar al perdón de los pecados o a declarar que uno había pecado, ¿qué hacía? Presentaba un sacrificio y eso se sustentaba ¿en qué? En la ley, ¿no es cierto? Pero esa ley, ese sacrificio, ¿hacia quién apuntaba? Hacia el Señor Jesucristo. Por eso es que han escuchado la palabra esta que dicen que muchos son prefiguras del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Todos esos sacrificios, todas esas enseñanzas, incluso hasta personajes que vemos en el Antiguo Testamento son prefiguras o apuntan hacia quién, hacia el Señor Jesucristo. Por eso les decía hace un momento, todo apunta, todo va hacia ¿dónde? Hacia la cruz del Señor Jesucristo. Aquel cordero ofrecido en el altar era simbólico de Cristo quien murió por nuestros pecados. Y estaban hablando de la muerte del Señor Jesucristo, pero también hablaban de ¿qué? De su partida que se iba a cumplir ¿en dónde? En Jerusalén. Y esta partida hace recuerdo a algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Esta partida es como quien dice el éxodo venidero. La conversación de Moisés y Elías con Jesús sobre su partida, en griego éxodo, era que esto se iba a cumplir en Jerusalén. Esto enfatiza que la obra de Cristo en la cruz es el nuevo y el definitivo éxodo que incluso nos ocurrirá a nosotros como creyentes. Él librará a su pueblo de la esclavitud del pecado a través de su muerte y su resurrección, no a través de la victoria militar como ellos creían que iba a acontecer. Es interesante cuando hablamos del éxodo. ¿Qué significa el éxodo? Salida, ¿no es cierto? ¿Y salida de dónde? Tal pueblo judío en ese tiempo.
de la esclavitud. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Luego de que pasaron todo este tiempo, sabemos, por el desierto. En nuestra vida personal, nosotros también tenemos un éxodo. ¿De dónde salimos nosotros? La esclavitud del pecado. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la tierra prometida, hacia el cielo, hacia la nueva Jerusalén. Por eso es que lo que le pasó al pueblo judío es una muestra clara también de lo que va a pasar en nuestras vidas. El pueblo judío, cuando salió de Egipto en el éxodo, ¿qué hacía? Regresaba, ¿no es cierto? Es que ya estábamos de esta manera, es que ya estábamos, incluso estábamos mejor de lo que estamos aquí no tenemos ni qué comer. Y nosotros como cristianos, como creyentes, mejor estaba en la forma de vida como la llevaba antes, ¿no es cierto? Ahora tengo que esto, y nos disgustamos, y no queremos, y a veces nos molestamos y renegamos, y a veces hasta nos ponemos inseguros. ¿Será que el Señor quiere esto? ¿Será que sigo con el Señor? Por eso tenemos que estar firmes en la palabra. Por eso tenemos que estar firmes en el Señor. Y tenemos que permitir, ¿qué cosa? ¿La presencia de quién en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas para que nos dé esa fortaleza para poder vencer todas esas tentaciones que vienen contra nosotros. Entonces, mire, aquí hablaban de la muerte del Señor Jesucristo y de la partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Vamos un poquito más, versículos del 32 hasta el 36. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿No les ha pasado esto que cuando estamos orando, qué pasa? Cuando un hermano está, ora y ora y ora y ora, ¿qué hora acabará este hermano? Y de pronto ya estamos, y por ahí de pronto, perdón, ¿no? Pero ya empiezan por ahí, alguien le codea a la esposa, le dice, despiértate pues, estamos en la oración. Es tan sencillo, es tan fácil no concentrarnos en la oración. Porque estamos orando y a veces ¿qué piensan? Ya juega, ya pasa esto, va a haber esto, va a ir lo otro, por aquí, por acá. Mas permanecieron despiertos viendo la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros, bueno que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero es interesante lo que dice aquí. No sabiendo lo que decía. Siempre el apóstol Pedro, ¿qué era? A ver, hagamos esto, hagamos lo otro, que por aquí y esto que lo otro. Y después dice, no sabiendo lo que... Hay algunas interpretaciones, es interesante esta parte también, ¿ya? Una de ellas es que hace referencia a las enramadas que se utilizaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando los israelitas habitaron en tiendas durante 7 días. Esto está en Levíticos 23 del 34 al 42, si quieren verificarlo, ¿no? Y Pedro estaba expresando su deseo ¿de qué? De quedarse en ese lugar. Yo digo también, si yo hubiera sido Pedro, o sea, ¿cuánta gente hoy en día dice, Señor, dame una señal, Señor, muéstrame esto? Esas personas hoy en día, pero este pasaje les cae al dedillo, ¿no es cierto? Y el Señor, ¿qué pasa? Muchas veces no les da ninguna señal a estas personas, ¿no es cierto? Ya. Pero pongamos en los zapatos de Pedro, bueno, a ver, ya, qué interesante, está pasando esto. Otros pensaban que Pedro estaba actuando incluso hasta egoístamente, miren. Por eso digo, hay algunas interpretaciones. Las enramadas eran chozas o cabañas hechas con ramas vegetales donde los pastores solían pasar las noches. Y también se realizaban tales construcciones improvisadas durante la fiesta de la cosecha. Yo leía y decía, no creo que sea esta parte, pero les comparto. Probablemente Pedro, Jacobo y Juan, ante la posibilidad de construir 3 enramadas, pensarían en lo bien que lo pasarían durante estos festejos. No me pareció tan apegado, pero bueno, es algo de lo que decía. Pero lo cierto es que no supieron captar el sentido de aquella visión, porque siguiendo un poquito este pensamiento, como que quisieron tener en la tierra a los moradores del cielo y querer hacerlo ofreciéndoles chozas hechas con ramas. O sea, ¿cuántas personas hoy en día quieren tener lo divino encerrado en qué? En templos, en iglesias, en capillas, en cruces,
en amuletos o en productos supuestamente milagrosos, como si lo divino pudiera ser encerrado por lo material. ¿Quién de aquí viene del catolicismo apostólico romano? Levante la mano, no va a pasar nada. Una buena mayoría, ¿no es cierto? Sí. Una buena mayoría venimos del catolicismo apostólico y romano. Y digo así, catolicismo apostólico y romano, porque católico significa universal. Nosotros somos católicos. La iglesia católica, la iglesia es universal. Por ahí leía quien decía, tenemos que recuperar el término católico, porque católico significa universal sencillamente. Pero católico apostólico romano es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién viene? ¿Quién viene del catolicismo en ese sentido? Una buena cantidad de personas. ¿Y sí o no qué? A ver, ¿qué tenemos? Las oraciones, los rezos, ¿qué cosa? Otras, esas bolitas, ¿cómo se llaman? Qué buenos que han sido, ¿no? Sabe todavía, ¿no? ¿Ya? Todas esas cosas, ¿no es cierto? Y los amuletos, incluso para que nos, ¿cómo se llama? Para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos bendigan. Yo tengo también de ahí. Y recuerdo que a mí alguna vez me decían, para que estés protegido, ¿cómo era? Una pulserita roja, ¿no es cierto? Le ponían estas cosas para que estés protegido, ¿no es cierto? Y en eso se cree y se creía, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso saqué esta parte de Pedro, como decía, querer traer y tener lo divino en lo material. Nada ni nadie puede contener lo divino. Lo divino está por sobre todo este tipo de cosas. Y gracias al Señor que ahora hemos conocido la luz y hemos dejado ya ese tipo de cosas. Gracias al Señor, solamente a Él. Porque si no seguiríamos ¿en qué? En la idolatría. Eso es idolatría. Pura y neta idolatría, mis hermanos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, dice, luego de que se quedaron despiertos, de que hicieron el esfuerzo, ¿no es cierto? Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, para Moisés, para ti y para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, mientras Pedro estaba diciendo esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, mi elegido. Escúchenlo, dice. Es la cumbre, como quien dice, de esto. Es una afirmación, una declaración de la autoridad divina, que está más allá de la autoridad que tenían los representantes de la ley y de los profetas. ¿Quién está por sobre la ley y por sobre los profetas? ¿Quién cumple la ley y los profetas? El Señor Jesucristo. Ya no es necesario escuchar a los mediadores del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, sino tienen que escuchar, tienen que poner su fe en ¿quién? En el único y verdadero mediador que es el Señor Jesucristo. El mandato a escuchar es un mandato a la obediencia. La fe salvadora que tenemos nosotros no implica únicamente creer teóricamente, sino que nuestro corazón, nuestro espíritu sea renovado y que lo pongamos en práctica. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La voz desde el cielo, a él oíd, muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso al Señor Jesús, que lo que estaba diciendo ceder en el Antiguo Testamento se cumplía en él. Mire, y es interesante, en las escuelas dominicales de niños, muchas veces leemos tantas historias, les enseñamos, ¿y cómo vemos que es la presencia de Dios?
¿A través de qué? De una nube. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se relacionaba frecuentemente con una nube. Le doy algunos pasajes. Éxodo 24 del 12 al 10. Le explico. Moisés recibió la ley sobre un monte que fue cubierto por la nube de la gloria de Dios. No soy muy metido ni dado a estudiarlo, aunque hay que hacerlo, pero algunos hablan del famoso Shekinah. ¿No es cierto? La presencia gloriosa de Dios. Fue una nube como Dios la que vino en el tabernáculo y lo llenó de su gloria, en Éxodo 40:30. Los sacerdotes sabían de la presencia de Dios en el tabernáculo porque se aparecía en una nube sobre él. Levítico 16:2. Cuando Salomón llevó el arca al templo que había construido, nuevamente una nube llenó la casa de Jehová. Primera de Reyes 8:10. Por eso es que es tan importante. Mire, prácticamente, si ustedes van viendo, voy frase por frase casi, este pasaje. Por eso digo, Sebastián, me pusiste un pasaje que me mandó a estudiar, pero profundamente. Pero gracias, porque realmente esto llega a nuestras almas y a nuestros corazones. Porque mire qué interesante. Llega el versículo 36. Cuando cesa la voz que dice, a él háganle caso, a él síganle, a él obedézcanle, cesó la voz y Jesús fue hallado solo. ¿Qué hace esa parte? ¿Qué implica eso? Que ya no era necesario otra vez, como ya lo dije, que estén presentes ¿quiénes? Ni Moisés ni Elías. ¿Quién es o a quién es a quien nosotros debemos entregar toda nuestra vida? Al Señor Jesucristo. Importantísimo. Fue hallado solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y esto lo iban a manifestar, si usted lee posteriormente, o lo iban a entender de mejor manera cuando el Señor Jesucristo muera y cuando el Señor Jesucristo resucite. Por eso es que, hermanos, este pasaje de la transfiguración es tan importante para nosotros, porque nos muestra, como les digo, la divinidad del Señor Jesucristo. Nos muestra también su humanidad. Nos muestra la importancia del Antiguo Testamento a través de sus representantes, pero cómo es que eso se cumple en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Nos muestra la importancia de que estemos en comunión con el Señor. Moisés y Elías, como les decía, qué privilegio para ellos de haber estado ahí. Personajes representativos, distintivos del Antiguo Testamento, cada uno en su momento, y los 3 apóstoles también ahí. ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar en ese momento con el Señor? Escuchándole, no pidiéndole señales, sino escuchándole al Señor. Porque hoy en día hay mucha gente que, como les digo, pide señales. Señor, háblame, si me dices, si me das esto, ahora sí te voy a servir. ¿Cómo escuchamos hoy en día al Señor? A través de su palabra, hermanos. Abriendo su palabra, escudriñando su palabra, amando su palabra. Espero y aspiro que ustedes en casa, no solamente aquí, sino en casa, ya es algo personal de cada uno de nosotros, oren, escuchen, hablen, escudriñen, compartan la palabra de Dios en casa. Mucha gente los domingos que hace después de la iglesia, cristianos, ¿no es cierto? Ya me pusieron el reloj, ya acabo, hermanos, ya acabo. ¿Sí? Mucha gente después de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Ya acabamos, vámonos ahora sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. En el tiempo antiguo, la iglesia cristiana y la iglesia primitiva, los reformadores, ¿qué tenían? El culto familiar. El día domingo era el día dedicado para el Señor, no solamente en la mañana, sino todo el tiempo, y no solo el domingo, sino durante toda la semana. ¿Cómo estamos, hermanos? Y estamos pendientes, estamos entendiendo este mensaje de la transfiguración del Señor, cómo es que Él revela su divinidad. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él y para que estemos seguros de esa salvación que Él nos va a dar. Como les dije al inicio, el Señor, cuando habla de su crucifixión,
habla también de su resurrección. Y hoy en día, o muchas veces pasa que nosotros celebramos que la Semana Santa, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la crucifixión y de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual está bien. Pero ojo, ¿hacia dónde apuntamos nosotros, los que estamos ahora aquí? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es nuestra esperanza? La segunda venida del Señor Jesucristo. Hacia allá vamos nosotros, esa es nuestra esperanza. La transfiguración hace eso también, muestra eso. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo iba a morir días después? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo revela su gloria? ¿Cómo es que los discípulos salen fortalecidos porque creen en Él? Pero nos muestra también su segunda venida. En la venida del Señor Jesucristo, en su segunda venida, ¿qué se dice? Ya no habrá llanto, ni dolor, ni luz, ni resplandor, porque ¿quién estará ahí? ¿Quién será el que dé la luz? ¿Quién será el que nos dé todo? El Señor Jesucristo. Por eso es que esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Cómo estamos? Estamos buscando al Señor, pero para el Dios milagrero, el Dios que nos soluciona los problemas, como dicen por ahí, el Dios bombero, o estamos realmente buscando a nuestro Señor en toda su magnificencia, en toda su grandeza, y que Él sea el Señor y Rey de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por este momento en que estamos delante de tu presencia. Padre, pedimos tu cuidado, tu bendición, y que, Señor, tú estés con todos nosotros, en todo tiempo, en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida, oh Padre, y que nuestro anhelo y nuestro deseo sea siempre honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.